Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a explicar por qué creo que Ethereum va a pasar ahora por unos meses un poco complicados. Así que si tienes Ethereum, si quieres comprar Ethereum, si conoces a alguien que tenga Ethereum, quédate porque empezamos. Bueno, fijaros la gran cantidad de cosas que tenemos que comentar. Analizaremos el price action de Ethereum, hablaremos de los distintos ciclos, a ver dónde estamos actualmente, analizaremos el ROI mensual, el ROI promedio de cada mes, así que vamos a ir por orden y empezaremos primero por el análisis del ROI mensual. Este gráfico de aquí, donde podemos ver que se cumple un patrón en forma de V que coincide con los meses de verano. Sabemos que el mercado, cualquier activo, se mueve por impulsos y correcciones, donde pues para consolidar niveles, para permitir que la tendencia sea sana, ya sea alcista o bajista, hay movimientos que son correctivos, ya sea en tiempo o en precio. En este caso coincide que los meses de verano Ethereum tiene un ROI mucho inferior que el resto del año. Se cumple perfectamente el patrón de V y coincide prácticamente en todos que el mes de junio, que como veis es el azul flojo, es el mes más bajo del año. Y si no es el más bajo del año, es el más bajo de esta forma de V. La forma de V se cumple siempre y los meses de junio, julio y agosto, de azul claro a azul más oscuro, son siempre los 3 meses más flojos. Si miramos aquí, tenemos otra gráfica, veremos que esto es el ROI mensual promedio. Se cumple perfectamente. Enero, febrero y marzo suele ser el trimestre más fuerte. Como veis, todo lo que engloba verano es el más flojo con diferencia. Y finalmente, diciembre acostumbra a ser el mes más alto de todos. Esto al final, pues como digo, se debe pues básicamente, en mi opinión, al ciclo del mercado, y Ethereum lo ha cogido así, de esta manera, se cumple con sus ciclos alcistas, lo veremos más adelante. Y lo interesante también sería pues compararlo con otras criptomonedas. Entonces, previamente lo que haremos será analizar el price action de Ethereum, veremos dónde está ubicado en el ciclo y luego sacaremos alguna conclusión. Antes de seguir, que siempre se me olvida, si te gusta el contenido, si te interesa lo que hago, suscríbete, dale me gusta, compártelo. No tengo la manía de decirlo, se me olvida y luego lo digo al final del vídeo que no lo debe ver nadie. Así que, por favor, te lo recuerdo ahora y no me enrollo más. Como vemos en gráfico semanal Ethereum, me gusta varias cosas. Primera, en ningún momento ha hecho un lower low, es decir, un mínimo decreciente. Esto es una caída, sí que es verdad, desde máximos representa el 58%, 60% prácticamente del precio total, pero sigue haciendo formación de máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, eso es un punto a favor. Siguiente punto. Tiene la Bull Market Support, recordar, aquí en este caso se cumple bastante bien. Fijaros esta caída de aquí. Después de este gran movimiento alcista, Ethereum se marca unas semanas bajistas bastante fuertes. Vamos a ver el porcentaje total, un poco más que ahora, y se apoya en esta banda y sigue. Prácticamente el price action es el mismo, fijaros. Penetra la banda y la semana siguiente ya da un recorrido de un total de, vamos a comprobar, casi 1000%. Por lo tanto, estamos viendo algo que ya hemos visto previamente y que se diferencia del Bitcoin. Vamos a poner un momento el gráfico de Bitcoin. Como veis, Bitcoin ha roto muy fuerte esta banda con mucha fuerza. La caída, pues desde máximos históricos, ha sido un poco inferior, un poco, no demasiado, a Ethereum. Y sí que es verdad que se podría argumentar que sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, porque, pues bueno, el último mínimo sería este. Ahora lo que debería hacerse es un nuevo máximo creciente. Como ya sea un máximo decreciente, tendremos un problema. Pero bueno, ya os dije que analizaría en otro vídeo Bitcoin. Sigamos con Ethereum.
Aquí en gráfico diario vamos a hacer varias cosas. La primera, comprobamos que ya se ha situado, eso sí que todas las criptomonedas por debajo de la media móvil de 50, la media móvil de 20, una media móvil rápida y una corta, sin más, y está testeando los mismos niveles. Aquí se cruzan las dos medias móviles, debido a noticias recientes de Elon Musk y tal, su típica manipulación, el precio está arrancando, pero seguimos en una formación en la que tenemos que superar los máximos históricos para confirmar que continúa la tendencia. Ya puede subir lo que queráis, que si no se rompen máximos históricos, Ethereum estará desacelerando y estará en una potencial inversión de la tendencia. No tiene por qué ser bajista, pero sí que puede ser que entre en una especie de rango. Entonces, yo opino que hasta que Bitcoin no supere no recupere los niveles que ha perdido, ya sea en forma de la banda esta de Bull Market Support, perdonad, hasta que no recupere esta zona de aquí o incluso no rompa ya directamente máximos históricos, va a ser complicado que Ethereum también recupere y continúe la tendencia alcista. Si nos fijamos en los ciclos anteriores, aquí los tengo marcados. Aquí abajo tenemos la duración, el inicio del ciclo y el inicio del siguiente. El inicio del siguiente y el inicio del siguiente. Estamos por el cuarto ciclo. Los vamos a poner aquí por orden. Este es el primero. Vamos a poner el amarillo, que es el segundo. El azul, que es el más corto, es el tercero. Y el verde, que es en el que estamos actualmente, es el cuarto. Como veis, coincide en varias cosas. La primera, si nos fijamos únicamente en el ciclo amarillo, que sería el tercero, si mal no me equivoco, no, el segundo, perdonad, podemos estar en este nivel de aquí, en esta zona de aquí, en la que después de un gran recorrido alcista damos un primero susto, podemos estar en una recuperación, un bull trap que se llama, y podemos incluso iniciar con una especie de recorrido bajista, que sería este nivel de aquí, como veis. Después de todo este recorrido alcista, amaga con un pequeño susto, parece que el mercado se recupera, testea la media móvil de 50 diaria, justo lo mismo que estamos haciendo ahora, hasta volver a formar y a entrar en una tendencia bajista. Dudo que sea esto, dudo que sea el final de este ciclo, porque si os fijáis aquí también coincide con una especie de movimiento que se forma en el ciclo número 3, donde el precio aquí, en este nivel de aquí, el ciclo número 3 ya cayó y empezó un movimiento bajista. Se trata de esta zona de aquí, esto es el ciclo número 3, arranca, inicia este movimiento. Ethereum en el ciclo actual también lo inicia, como veis, pero el ciclo 3 cae hacia abajo, iniciando esta tendencia bajista, y en cambio Ethereum lo que hace es continuar con su ciclo alcista. Por lo tanto, yo creo que tenemos una especie de mezcla entre todos los ciclos. Si miráis un vídeo de Bitcoin donde analizo los ciclos, vemos claramente que la tendencia de Bitcoin es hacer ciclos más largos, pero con menos beneficio, con menos agresividad. Entonces, yo creo que lo que puede pasar actualmente es que Ethereum, y lo que me gustaría realmente que pasara, es que se consolide esta zona, que se consolide en estos niveles, los marcaremos aquí. Este, como veis, es el ciclo más largo casi de Ethereum, está un poco por debajo del segundo, perdonad, con 479 días, vamos por 423 días, pero lo que a mí me gustaría es que Ethereum consolidara esta zona de aquí, consolidara estos niveles. Creo que es lo que va a pasar, creo que es lo que es más probable que pase, y consolidar estos niveles, quizás incluso dar un movimiento así, que parezca que el precio arranca, típico bull trap que se forma siempre, caiga y luego ya arranque. La caída puede ser hasta mínimos anteriores o incluso llegar y hacer un mínimo creciente, último mínimo, siguiente mínimo. Hay muchas posibilidades, también en gráfico semanal, ahora veréis, hay esta zona de aquí. Este máximo histórico anterior coincide justo con la media móvil semanal.
No me interesa tanto la media móvil semanal porque, como veis, no es algo que se respete demasiado, básicamente porque no entra en contacto casi con ella, solo aquí para romperla, aquí la rompe un poco, aquí también, pero sí que es verdad que este punto de aquí, que lo vamos a copiar y lo pegaremos en gráfico diario, podría ser una zona de inflexión. No sería tampoco negativo, ¿vale? Sé que ahora mismo que vuelva a caer Ethereum, vamos a contarlo desde la zona actual, un 50% más, da un poco de pereza, da un poco de palo, sería en total desde los máximos recientes, a ver si se marca, sería un total casi un 70%, sí que es verdad que da palo, pero a largo plazo, con visión a largo plazo, sería bastante bueno. ¿Por qué? Por lo que digo, primero, porque ayudaría a consolidar niveles importantes, ayudaría a que, pues yo creo que grandes empresas, grandes instituciones que igual lo que no quieren es pagar el precio actual, no lo sé, especulo, puedan acumular posiciones, que minoristas que no han entrado, minoristas que se han incorporado tarde, primero, se les sanee del mercado, posiciones apalancadas todas fuera, y segundo, les dé tiempo a acumular en una zona importante, y luego que daría paso a un nuevo mínimo creciente claro. Aquí en gráfico semanal se formaría pues una especie de movimiento bajista que podría ser, pues imaginaros algo más o menos así, y se podría formar algo de este calibre. Lo vamos a marcar aquí. Imaginaos que se formara algo así, sería un nuevo mínimo clarísimo. Aquí tendríamos uno, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y ya en busca del siguiente máximo. Hice un vídeo hace poco de Ethereum buscando los 21.000, me mantengo exactamente en lo mismo, el vídeo no cambia nada, la situación actual del precio, lo que pueda pasar a corto o incluso medio plazo. Creo que Ethereum tiene el potencial suficiente y esta corrección no implicaría solo a Ethereum, sino que implicaría todo el ecosistema cripto. Entonces, creo que es lo posible y lo que también me gustaría que pasara. Al final es importante analizar de manera objetiva, pero esta objetividad concuerda con lo que me gustaría que pasara. Cuando Bitcoin estaba en 50.000 y hablé de 30.000, no era lo que me gustaba, pero podía darse la situación. Por lo tanto, ahora es lo mismo, pero aparte coincide con lo que me gustaría. Y bueno, lo voy a dejar aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con familia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!